El Gigante Rumbos 670 AM, la emisora que más se escucha en toda Venezuela, presenta Información con Estilo, con Ricardo Fuenmayor Ariens. Mil gracias por sus llamadas al 0212-285-2735. En la dirección técnica, Sabino Fernández. En la producción ejecutiva de este espacio, la mejor periodista de América, Marixita Selles. Como asistente de producción, Charlie Cole. En la gerencia de información, Luis Alberto Albornoz. Todos bajo la dirección general de Elsa Siciliano. Por cierto que hoy estamos muy contentos y muy complacidos, porque hoy tenemos una invitada realmente muy especial. Es una venezolana completamente exitosa, quien es licenciada en educación con posgrado y maestría en gerencia de finanzas, con un doctorado en ciencias gerenciales, egresada de la UNEFA, y además es una profesora completamente exitosa, quien representa la Asociación de Profesores del Ministerio de Educación, quien, por cierto, tuvo la gentileza de honrarnos de manera reciente con su gratísima presencia, y la razón por la cual la tenemos en el día de hoy es porque mañana se tiene previsto una reunión con el ministro Héctor Rodríguez para que le solucionen todas las prerrogativas que están requiriendo para la calidad de vida, por el respeto a la dignidad de los docentes universitarios. Es un gran placer tener entre nosotros a una personalidad de la talla y del prestigio, como lo es la doctora María Rivas. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias nuevamente por esta invitación y a ustedes por estar aquí al pendiente de los jubilados. La semana pasada nos acompañaron los jubilados para hacer presencia en el frente del Ministerio de Educación en función de exigir las reclamaciones de miles de solicitudes que hemos realizado, y bueno, lamentablemente no se nos dio la debida atención, y por esa razón se postergó hasta este día miércoles la concentración, por el cual nosotros le invitamos para que asistan y nos acompañen el día de mañana, a razón de que, bueno, ya el despacho del ministro tiene en sus haberes las solicitudes, debido a que después de nuestra concentración se nos llamó del despacho del ministro en función de darnos algunas respuestas que no eran las esperadas, y ya se le dio formalmente pues todas las reclamaciones que al entender no habían llegado formalmente al ministro. Tampoco la Dirección de Recursos Humanos se pronunció. La magíster Marlene Carolina Díaz tenía la responsabilidad de darnos una respuesta para una reunión próximamente y no se realizó. División de Prestaciones Sociales también mostró pues su negación pues a cualquier acuerdo, en el sentido de dar una respuesta posible para las reclamaciones de los jubilados, y la Dirección de Egresos igual. De forma que nosotros, al pie de la lucha, mañana vamos nuevamente a concentrarnos frente al Ministerio de Educación, los jubilados, para que de esa manera hacerles sentir de que seguimos pues insistiendo que los 5 millardos de bolívares que el presidente aprobó en el mes de mayo deben ya garantizarle de forma adecuada y de acuerdo a los cálculos que se establece por la Ley Orgánica del Trabajo, de forma que todos puedan obtener sus prestaciones sociales. Se ha estado haciendo un llamado a los rezagados, especialmente los años antes del año, desde el año 2000, para que se asistan a las zonas educativas en función de hacer la verificación de su estatus, en relación de que no se procesan estos casos de solicitudes de prestaciones sociales a razón de que estas personas no han hecho de forma adecuada sus reclamaciones, peticiones. No es el deber ser, como muchos saben, porque hay una obligatoriedad del Estado administrativo, pero que lamentablemente la justificación que se da es que es una nómina muy grande y no hay como un sistema lineal de pago a razón nominal por orden, por una relación de análisis de los expedientes que hace tardío el procedimiento, más pues algunas documentaciones que hace exigible la presencia del interesado, que en este caso es el jubilado.
De forma que esperamos pues que el día de mañana la directora de Recursos Humanos se digne a atender y cumplir pues con su rol de funcionarial, de darnos la respuesta necesaria que constitucionalmente y de acuerdo a todas las leyes administrativas está obligada, como es darnos respuesta de cuándo se le va a pagar los intereses de mora que se le debe desde el año 2000 a los jubilados, cuándo se les va a pagar las prestaciones sociales que se le debe desde el año 2006 a los jubilados, cuándo se les va a pagar las reconsideraciones que se dieron mal calculadas porque no se siguió un procedimiento de cálculo de acuerdo a la ley orgánica del trabajo, que es interpretada como cada quien quiere, y es de esa manera pues nosotros estamos aquí esperando que se nos atienda, que cumplan con sus responsabilidades, de forma que al ministro que está haciendo campaña para lanzarse a una institución tan importante como es a la Asamblea Nacional, también se le hace el llamado para que responda a todas esas miles de reclamaciones que por años se está esperando y que regularmente la administración del Estado no ha cumplido con sus responsabilidades. Pero, estimada doctora María Rivas, eso primero que nada lo que usted está planteando en la práctica causa daños y perjuicios. Totalmente. Además, los intereses, cuando hablamos del fideicomiso, que son los intereses de prestaciones sociales de acuerdo al tiempo de servicio, ¿quién tiene ese dinero? Esos intereses acumulados desde el año 96 y 2000. ¿En dónde está ese dinero que de paso le corresponde a los docentes jubilados que le deberían de pagar la retroactividad, pero no con el salario que tenía en el año 2000 ni en el 96? Por daños y perjuicios deberían de pagárselo con el salario actual, que de por sí lo que gana un docente universitario está a años luz de lo que significa satisfacer sus necesidades, porque aparte de ser una vergüenza nacional, ni siquiera alcanza para cubrir la mitad de una semana medianamente decente. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto para que dignifiquen los sueldos y salarios de ustedes, para que sencillamente le den sus beneficios contractuales, que son más que merecidos porque se lo ganaron producto de su trabajo, y sin que el gobierno tenga la potestad de que cualquier pretexto sea bueno para aplazarlo, porque eso es una falta de respeto, una desconsideración, eso es la verdadera exclusión en la práctica, porque lo que predican no lo practican y además es una falta de respeto de marca mayúscula? ¿Qué puede decir usted al respecto? La Asamblea Nacional ha normado de una forma irracional dos modelos. Tenemos una ley orgánica educativa, tenemos un reglamento del ejercicio de profesión docente y tenemos una ley orgánica del trabajo 2012 y anteriormente antes del 2012, que hace un procedimiento, una organización, un proceso y un procedimiento por el cual se estructura el pago de profesionalización, de antigüedad y de beneficios de cada uno de los jubilados. Eso ha sido violentado por interés pues del gobierno. El dinero que se aporta para el pago de las ganancias, que son las prestaciones sociales, y los intereses que se genera de ella, reposan en el Fondo de Prestaciones Sociales. Se crea el Fondo de Prestaciones Sociales a partir de 1997, creo que es la fecha, y esto es el ente que recibe pues todos los aportes y los administra, pero empieza a generarlo como un fondo. Pero eso genera intereses sobre intereses. Exactamente, es el deber ser a tasa activa del Banco Central de Venezuela. Pero resulta entonces que, de acuerdo a las investigaciones que realizamos, esa tasa ya no es la tasa activa del banco establecida por el Banco Central de Venezuela, sino una tasa para prestaciones sociales que es fija y que es mínima. Por tanto, el rendimiento es muy mínimo. Pero esos rendimientos no son considerados rentables para el ejercicio del pago de las prestaciones sociales. Ahora, este fondo, que es el fondo de toda la administración pública, ¿verdad?, se le da prioridad de pago, se le ha dado prioridad de pago a todas las administraciones públicas con más altos salarios, según el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello. No, presidente de la Comisión de Educación. Social. Ok, Vera, el doctor Osvaldo Vera, creo. Eso es correcto, sí. Entonces, él decía pues que una de las grandes irregularidades que se ha confrontado y está en revisión de la Asamblea Nacional de forma orgánica, ¿verdad?, es que este Fondo de Prestaciones Sociales
recibe el dinero y paga al ente pues que ellos decidan a quién le paguen, de forma que ellos le pagaron a todos los jubilados de toda la administración pública, empresas que tenían más representatividad de valor con el dinero que de los jubilados del Ministerio de Educación. ¿Pero usted está segura de eso, doctora? ¿Está segura de eso? Por supuesto. La mayoría de los aportes son de educación, salud, ¿verdad? Y trabajo, lo dice Osvaldo Vera. Y esos aportes, ¿verdad?, son mínimos porque el salario es mínimo. Pero la prioridad se lo dieron de pago a las prestaciones sociales, los que tienen un salario más alto y mayor prioridad. ¿Quién decide eso? ¿Quién decide eso? Bueno, eso lo decide la Asamblea Nacional, el presidente de la República, cuando se analiza la disponibilidad presupuestaria, ¿verdad?, que administrativamente lo decide el presidente de la República y que ejecutivamente lo aprueba. Pero el presidente no es asesorado. Él no es asesorado. Por supuesto que para él tomar una decisión de los desembolsos, él tiene que consultar con la Asamblea Nacional. O sea, es una decisión compartida donde estos pues tienen la corresponsabilidad y hace lo funcionarial de las instituciones administrativas. Es por eso que el Ministerio de Educación se siente algunas veces de brazos caídos porque no tiene el presupuesto exigible, pero tiene un presupuesto limitado por el cual ese presupuesto debe distribuirlo a todos sus trabajadores. Pero resulta que los trabajadores máximos, entonces ellos le dan como un bolívar a cada uno para que ellos puedan entonces con eso sentirse correspondidos en cuanto a la contraprestación del servicio, en la receptividad de lo que es las ganancias de sus prestaciones sociales. Es un error, pero el error viene de la concepción funcionarial orgánica del Fondo de Prestaciones Sociales. Ahora, el problema ahorita de la falta de pago y la falta de mecanismo de pago está allí. O sea, cómo el Fondo de Prestaciones Sociales le paga a miles de 15.000 trabajadores, ¿verdad?, el Ministerio de Educación, sin la forma, la exigencia del análisis de los expedientes no puede ser entregado como se exige para que pueda realizar las auditorías correspondientes. Ese es el problema que en fondo se está discutiendo en este momento y por el cual pues le pasé la comunicación al ministro de Educación, se rigiera por lo que él implementó en el 2004, que es el pago a través de un sistema que él implementó muy creativo en función de unos criterios que se correspondía. Ahorita no, para el pago de los rezagados te hacen entonces un cálculo sobre la base de un salario sin valor monetario presente, o sea, el salario del 2000 es el que te calcularon ahora. Entonces, con ese salario te corresponde 56.000 bolívares, 100.000 bolívares, ¿me entiende? Porque se ha desvalorizado. Ahora, doctora, disculpe que le interrumpa, ¿no? En la próxima parte, porque tengo que tener el privilegio de anunciar el bloque de patrocinantes que corresponde para continuar con la mejor publicidad. ¿Quiénes son los responsables, para que usted me lo explique en el próximo segmento, de tomarse la iniciativa de que cualquier pretexto es bueno para aplazarlos a ustedes? ¿Por qué, si esos recursos existieron en su oportunidad, por qué supuestamente, según su apreciación, lo destinaron para otro fin y cancelarle a otras personas que no tenían que ver, sino estrictamente con el pago de los docentes en cuanto a la retroactividad, prestaciones sociales, fideicomiso, que son los intereses de las prestaciones sociales de acuerdo al tiempo de servicio, y otras prerrogativas que tienen que cancelarles a mucha honra y a mucho orgullo, pues eso se lo ganaron ustedes producto de su trabajo? Me lo cuenta en la próxima parte, después del bloque publicitario, y le doy las gracias a la doctora María Rivas por tener la gentileza de tomarnos en cuenta. Es importantísimo que usted no se pierda la segunda parte de esta entrevista con la doctora María Rivas, porque sencillamente estamos tocando una serie de tópicos que son imprescindibles para promover no solamente la inclusión, sino el respeto a la dignidad de los docentes universitarios, que sin duda alguna lloran ante los ojos de Dios que un país rico en petróleo, que tiene las reservas más grandes que existe en todo el globo terráqueo. Somos el cuarto país del planeta con las mayores reservas de gas. Además, tenemos los recursos naturales y minerales más impresionantes que pueda tener país alguno en todo el globo terráqueo. Entonces, yo ante los ojos de Dios que a los docentes jubilados le deban desde el año 96 y del año 2000 sus prestaciones sociales. Eso en términos jurídicos se denomina abuso de derecho. Eso, desde cualquier perspectiva que se aprecie, no solamente es una falta de respeto de marca mayúscula, de que cualquier pretexto sea bueno para aplazarlo, porque sencillamente no les toca a ellas y a ellos. ¿Por qué razón los que ejercen funciones en la área de dirección
ministros, ministras, no se colocan la mano en su corazón y a la vez se colocan en el lugar de los demás para que sepan que la necesidad tiene cara de canino y de canino bravo, de que sencillamente lo que ustedes puedan pagarle a estos docentes que dieron lo mejor de su vida para instruir, formar, orientar y educar, no cubre los daños y perjuicios causados involuntariamente para presumir de la buena fe quienes tuvieron la irresponsabilidad en su oportunidad de no honrar estos compromisos contractuales y en cuanto a las prestaciones sociales se refiere. Y continuando con nuestra distinguida y honorable entrevistada, la doctora María Rivas. Por cierto, en el segmento anterior, doctora, usted iba a tener la gentileza de argumentarme quiénes son los responsables de aplazarlos ustedes durante tantos años, porque esto ha sido una lucha constante donde sencillamente se han hecho escritos, se han hecho reuniones, mesas de trabajo, y no hay forma ni posible de que le puedan concretar algo tan sagrado como son sus prestaciones sociales que se ganaron producto de su trabajo, cosa que no está en discusión realmente y que definitivamente hay que darle un punto final a esto para que a través del diálogo el ministro Héctor Rodríguez, la directiva, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria pueda hacer lo propio y darles a ustedes una mano amiga por la reivindicación, el respeto que merece la dignidad de ser docente de esta gran patria que es Venezuela. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? La Ley Orgánica de la Función Pública hace responsable al ministro del Poder Popular para la Educación en su organización funcionarial, la Dirección de Recursos Humanos, junto al presidente de la República, que a la vez estos dos tienen dos entes paralelos, que son básicamente auditores de todo lo reflexionado sobre lo que es el plan operativo anual de cada una de las instituciones, además de el ensamble de todo lo que es el presupuesto que lo tiene la Dirección de Presupuesto a nivel institucional, de forma que lo que es a nivel del personal gerencial, los responsables son el ministro en su ente, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Egresos, que es quien administra los pasivos del egresado, el presidente de la República, la Asamblea Nacional y la ONAPRE. Ellos son los que arman el presupuesto, los que dictaminan pues la aprobación y la evaluación del proyecto de ley presupuestario para los pagos respectivos, el ministro de Educación como administrador y el presidente de la República como autoridad que, de acuerdo a la evaluación que él establece acerca de lo disponible en el momento, como es el dinero por impuestos, ingresos por impuestos sobre la renta, petróleo, ventas de petróleo, o por la rentabilidad de divisas, o por de endeudamiento, como por ejemplo el fondo chino por el cual últimamente se ha estado gestionando todos los pasivos laborables y todos los pasivos de la administración pública a base de endeudamiento. Entonces es una situación irregular este procedimiento que en la práctica se está estableciendo, porque lo normal, de acuerdo a como se dice o se dicta la Ley Orgánica del Trabajo, debería el Fondo de Prestaciones Sociales funcionar solo para el pago respectivo de lo que se aporta por cada institución y cada uno de sus trabajadores. Pero esta irregularidad que en la práctica, ¿verdad?, es como un financiamiento extraordinario para el pago de los pasivos que se está dando, viene entonces a colapsar con lo que administra el Fondo de las Prestaciones Sociales. Entonces tú te preguntas lo que se pregunta todo el mundo, o sea, si yo pagué y por ley tú me tienes que, cuando yo me retiro, tú me tienes que dar de forma inmediata lo que tengo, ¿verdad?, lo que aportó el patrono, más los intereses que eso me generó, ¿por qué no lo tengo disponible? Y ¿dónde está ese dinero? Ay, ¿qué le dicen? Es una pregunta mágica, ¿qué le dicen? Entonces, ¿dónde viene el choque con la administración de recursos humanos y la Dirección de Egresos del Ministerio de Educación, que dice, bueno, que no aparecen los avales respectivos, que hay una cantidad de requerimientos administrativos que no se están cumpliendo? ¿Y la Contraloría General de la República dónde está? Está de vacaciones, porque eso es un ilícito administrativo. Es que el responsable de todo esto es la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional anualmente, cada desembolso que se da viene previo de una evaluación presupuestaria y del POA respectivo, porque para eso están establecidas las regulaciones que por ley lo hacen. Entonces no se lleva de esa manera. Entonces, ¿qué está pasando? Que las zonas educativas, que son las administrativas del personal,
y los liceos no están funcionando. ¿Y por qué no están funcionando? ¿Por qué? Porque entonces no hay ingresos para los concursos, se contrata personal por colaboración, los jubilados tienen que retirarse egresado por incapacidad, y entonces esto genera que para tú jubilarte en esta irregularidad, entonces te quitan las primas, te quitan los beneficios, te devalúan el salario base, te quitan la antigüedad, la prima de eficiencia. O sea, hay una irregularidad administrativa de recursos humanos que desvalora realmente la sobrevivencia del trabajador de la educación. Y eso lo llama socialismo, eso que usted me explica, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, el bienestar integral, la calidad de vida. Eso es lo que denominan conceptualmente socialismo, esta serie de hechos que es un bochorno y una desvergüenza y una falta de respeto a los docentes universitarios. Eso es denominado, según las teorías políticas, el mercantilismo del Estado, que se basa sobre la capitalización del Estado para provecho propio, y eso es lo que ha estado haciendo, capitalizar todo el dinero de la administración pública, de los empleados, en un ataque contrariado, ¿verdad?, para ocultar su irresponsabilidad, para manejar de forma impropia los recursos que pertenecen al ciudadano, al trabajador. Pero eso es grave. Totalmente, pero realmente eso es lo que está sucediendo, y no hay sensibilidad alguna para crear conciencia y puedan asumir con rectitud lo que corresponde generarle a los trabajadores de la educación. Es por allí que nosotros nos sentimos vulnerados, porque la educación, según Simón Bolívar, quien nos dio la libertad, quien nos formó en esta república, establece que la educación es el patrón de los valores, de la moral, de las acciones, del pensamiento, y todos los héroes que nosotros hemos tenido, y la sustentabilidad de la Constitución desde la primera, ¿verdad?, hasta la última, así se establece. Entonces, ¿cuál es la irregularidad? ¿Cuál es el atropello? ¿Y qué les pasa a ellos? Contra la violación de nuestra norma, porque constitucionalmente todos somos iguales. Claro, pero entonces hay que regalarle fitina para que recuperen la memoria, Tehuacán, eso es para la memoria. Debe ser que ellos, lo que dijo nuestro libertador Simón Bolívar en su oportunidad, quizás ellos tienen una percepción distorsionada de la realidad, porque sencillamente quienes actúan de esa manera dejan en evidencia que la ignorancia no tiene límites. ¿Por qué ocurre eso? Acabas de decirlo, la ignorancia no tiene límite, y en la medida en que nosotros seamos más ignorantes, poca participación tenemos, mucha distorsión de la información en cuanto a la participación por la lucha de los beneficios del reconocimiento del Estado de Derecho, un desacerbado capitalismo feroz que existe en la administración pública por el atropello de todo lo que corresponde a los bienes y el reconocimiento de la propiedad privada, dentro de esto el salario, el patrimonio de cada uno de los trabajadores, y después que cuando uno denuncia y dice las cosas como deben de ser, no te hacen caso, y cuando denuncia las cosas de forma constitucional, normativa, y entonces te atropellan por decir las cosas como son. Entonces, es por ello que mañana nos vamos a concentrar nuevamente ante el Ministerio de Educación. Es por eso que estamos exigiendo al Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación, se pronuncie en el recurso de interpretación en función de la norma, porque no hay ejecución práctica de lo que es el establecimiento y la aplicación laboral dentro de la administración pública, ni el Ministerio de Educación, ni en ninguna, ni en la propia casación del Tribunal Supremo de Justicia. De contencioso administrativo, donde han generado muchas dictámenes, ¿verdad?, pero que no se corresponde con la justicia y el pago que debería de hacerse desde un tribunal, porque el tribunal es el ente que equilibra todo el reconocimiento del Estado de Derecho en la violación del Estado administrativo, y es por eso que lo que se garantiza la República. Entonces, cuando tú observas que los propios jueces contrarían esas decisiones y ese proceso y aplicabilidad de la ley, entonces es donde tú dices, ahí esto es una preocupación, hasta dónde nosotros como seres humanos podemos adaptarnos a este atropello, y es por esa la razón que el ministerio no da respuesta, y es por esa la razón que se monopoliza entonces todo lo que es el manejo de la administración del patrimonio salarial laboral de los trabajadores de la administración pública. Integrantes de la Asociación de Jubilados de Educación en Venezuela protestaron ante la sede del Ministerio de Educación para exigir el pago de compromisos socioeconómicos que les adeudan. Bueno, de muchos problemas está lleno el país, y uno tiene que ver con los educadores, que sobre todo los jubilados que han dedicado un esfuerzo de muchísimos años, ¿verdad? Y tienen contratiempos y dificultades que toca a todos, pero en particular a ellos.
Y por esto vamos a conversar con María de los Ángeles Rivas, presidenta de la Asociación de Jubilados de Educación de Venezuela, a ver qué está ocurriendo. Les deben dinero, hay una situación difícil, el momento del país no es precisamente el mejor, así que tendremos detalles para hablar de educación en muy pocos minutos. Bueno, vamos a entrar en detalles, ¿no? María de los Ángeles Rivas nos acompaña. Bienvenida, María de los Ángeles. Gracias. Hablan un poquito de la situación de los educadores en el país. Ustedes se agrupan a través de esta asociación y tienen serios y graves problemas, incluso con un atraso tremendo en el cobro de los compromisos que el Estado tiene con ustedes. Sí, es una situación difícil, de verdad, y hemos estado organizándonos en función de buscar las garantías constitucionales que de esa forma podemos nosotros alegar y apegarnos al derecho y al Estado de Derecho, pero nos hemos visto en un estado de indefensión, todos los jubilados, los pensionados, los sobrevivientes e incluso los activos. De allí que esta organización se ha permitido buscar desde las diversas comunicaciones para hacer énfasis al procedimiento administrativo como Estado administrativo que rige nuestra nación e invitar a la conciencia del Ministerio de Educación para responder a todas las demandas, las deudas o las denuncias de las irregularidades administrativas que existe con los jubilados y con todo este personal definidos como trabajadores de la prestación de servicio de educación a nivel obrero, administrativo y docente. Háblanos un poquito, María de los Ángeles, vamos a hacer un poquito de historia sobre, vamos a entrar en números. ¿Cuánto les deben? ¿Cuánto es el atraso? ¿Desde cuándo no se cumplen con los compromisos? Es bien importante para ubicarnos mejor en el tema. Sí, a nivel de los educadores, específicamente administrativos y obreros, interés de demora desde el año 2000 no se les ha pagado a este personal. Los intereses de demora desde el año 2000. Desde el año 2000. Y o sea, todavía llevan 15 años. Sí, y la información que tienen actualmente es que no van a pagar los intereses de demora. ¿Por qué no van a pagar? Porque se tiene la disponibilidad la disposición de 5 del millardos. discurso siempre la tienen. El problema es el dinero para cumplir con esos compromisos que se han ido acumulando en el tiempo. En junio, el presidente de la República, en junio la Asamblea Nacional aprobó 5 millardos de bolívares para el pago de las prestaciones sociales. ¿Y eso es suficiente, María Los Ángeles? No incluye los intereses de mora. Pero nada más que los intereses de mora desde el año 2000, que son más de, que te puedo decir, 25.000 docentes. Las prestaciones sociales, desde el año 1996, los educadores no se le paga. Y vamos hasta el año 2015 y también viene una cantidad de personas profesionales administrativos y obreros que hacen exigible su desincorporación o su jubilación, y ahí hay una irregularidad administrativa que con más detalle vamos a explicar. Los pagos de las prestaciones sociales hay una irregularidad tremenda. ¿En qué hay sentido? Dos situaciones. Están los definidos rezagados, que son aquellos que están jubilados desde el año 96 hasta el año 2012. Se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo antes del 2012. Ellos no se les está pagando, sino una situación, que no es ganancia, aporte, vamos a decirlo de esa manera, que no garantiza pues la ganancia ni el pago de las prestaciones sociales porque no llevan un cálculo debido tal como lo exige la Ley Orgánica del Trabajo. Eso significa que no se les paga bajo el concepto de retroactividad, de indexación y mucho menos sobre la valoración del concepto de los valores intangibles. Significa esto que estos están siendo calculados con un pago de 100.000 a menos de 50.000 bolívares, situación que ese fue el concepto de pago que los obreros en este año cobraron. Cuando ustedes han ido y han presentado, me imagino que por años ante el Ministerio de Educación, estas irregularidades, ¿cuál ha sido la respuesta? Que no hay dinero, le ofrecen que lo van a hacer, finalmente no lo reciben, entonces... Una de las motivaciones por las cuales yo asumí ayudar a esta gente como una labor social
es porque ellos manifestaban que durante muchísimos años no habían tenido respuesta al Ministerio de Educación. De una y otra forma habían llegado al Ministerio de Educación pidiendo auxilio porque se enferman y se mueren y no logran que se les pague o se les dé el reconocimiento de lo que son sus prestaciones sociales, mucho menos los intereses de mora. De esa manera, en esta organización he logrado yo tramitar diferentes miles de comunicaciones desde el mes de febrero, semanalmente, no solamente de análisis y peticiones sobre respuesta a las irregularidades que hemos observado, como son falta de lo que es el pago de las primas como la prima geográfica, la prima de profesionalización que se les quita para jubilarse, y eso les hace desmejorar el salario y estos quedan a un salario mínimo. Actualmente la mitad de los jubilados, que llámese obreros, administrativos, docentes, tienen una percepción salarial menor al salario mínimo. Es decir, que aquí un jubilado de educación es sencillamente un paria en este país. Exactamente, o sea, no se le da la valoración de lo que exige la Constitución de la República. El sacrificio, la significación, la jerarquía que tiene un docente o un trabajador de la educación en general, sencillamente pasas la página y no asumes compromiso con... No se cumple con lo que emana la Constitución de la República en su artículo 104, 91, y eso implica que ese concepto de lo que es el salario, la remuneración, el salario mínimo, que es una obligación presidencial para todos los trabajadores al servicio del Estado o de la nación, no se les garantiza. Entonces es una de las luchas que nosotros estamos defendiendo, ese salario mínimo para todos los profesionales, porque hemos logrado dentro del análisis determinar que hay docentes que pasaron a tener en esa desactualización salarial de bolívares 2.000 a 4.000 bolívares mensuales. Es una situación de verdad desesperada cuando tú escuchas... ¿Es el promedio que recibe? Es mensual. Ni siquiera el monto del salario mínimo. Sí, en tiempo pasado. Después de la aprobación del 1 de mayo del incremento salarial del 20% y después el 50% que se aprobó en el mes de mayo, aún así no llegan a salario mínimo, tienen un promedio de 5.000 bolívares mensuales. ¿Esto qué significa? Que estamos haciéndole al llamado al presidente de la República que estos 5 millardos que aprobó, ¿verdad?, que supuesta información que se nos da de la División de Prestaciones Sociales se van a concentrar bajo la revisión para pago de prestaciones sociales a los nuevos y a estos rezagados, sin hacer me decías que eran más de 25.000. Sí, 23.000 es a nivel de lo que se le va a pagar actualmente, de 15.000 a 23.000 se le va a pagar, que son aquellos que no han recibido prestaciones sociales. Entonces nosotros estamos reclamando el concepto de indexación, que no es otra cosa que la defensa del salario real. O sea, tu salario es una ganancia que por prestar servicio debes, en función de poder tú, con esa remuneración, satisfacer las necesidades fisiológicas, materiales, intelectuales, sociales, y eso no se está garantizando, no se defiende. Sí, definitivamente, no, María José, gracias por toda esa información. Era, yo diría que necesaria, ¿no?, que el país supiera y conociera cuál es el drama que están viviendo los jubilados de la educación venezolana. Bueno, te renuevo la invitación para una próxima oportunidad, estaremos en contacto. Muchas gracias por todo ello, ¿no? Muchas gracias, y esperamos que esta respuesta nos la suministre el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, la Defensoría del Pueblo, a quien les estamos haciendo llamada, y una entrevista al presidente de la República para que escuche todas estas situaciones que de verdad son una necesidad. Sin duda alguna.